Miraba una serie o una película que nos pareció inofensiva porque se llama, y realmente en sí la película es inofensiva, se llama Sonic. Pero después Sonic tiene otro personaje, como si fuera un alter o otro tipo de Sonic, que se llama Sonic Shadow, que ya es como Shadow en inglés, como después. Entonces hay otro Sonic, que es Sonic Silver. Y él entonces en YouTube ponía Sonic y terminó viendo a uno que llamaba Sonic X. Ese Sonic X es un muñeco de Sonic, del mismo muñequito, pero diabólico, sangriento, tiene sangre en la boca, tiene los ojos rojos. Y la canción que dice apagada, yo creo que vamos a cambiarlo. Sí, sonido, muy bien. Y la canción es fea, pero mientras él la vio solo, no la entendió. Le gustaba. Me acuerdo un día incluso que estaba con otros niños, una niña, y estaba mirando Sonic X. Sebastián no entiende, y entonces la otra niña apenas vio eso se aterrorizó, y entonces la mamá vino a buscar a la niña, y cuando vio lo que estaba viendo, y Santiago con el control, entonces me dijo, y yo dije, Dios mío, ¿qué está viendo? Después vimos con él, y él solo la entendió cuando nosotros como padres le explicamos, y le dijimos, no te puede gustar eso. Es extraño, no te debe gustar eso, no tienes que ver eso. Y eso tiene que ver con la sutileza en que el ocultismo, el satanismo, lo diabólico se está metiendo de forma sutil, pero que cuando uno es consciente de la presencia, porque fue cuando él fue consciente de la presencia de papá y mamá. Incluso a mí se me olvidó el nombre hoy, y le pregunté, ¿cómo es que se llama el Sonic S, Santiago? Y él me dijo, no lo vayas a poner, ya tiene miedo. Incluso un día le regalaron un muñequito de Sonic, y él asegura que el muñeco movía la mano sola, y no es un muñeco que mueva la mano. Él tuvo miedo. Cuando se hizo consciente de que papá y mamá le dijeron, eso no está bien. Quizá la presencia de Dios en tu vida hoy es lo que yo deseo, el Espíritu Santo que te habita. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que te habita debe darte testimonio de qué conviene y qué no conviene, de qué edifica y qué no edifica, de lo que deberías ver y de lo que no deberías ver. Por eso yo le decía a mi amigo, le decía, Jesús lo vería contigo. Jesús compraría esa boleta, iría a ver eso. Y más que su esposa decía, no me gusta, pero él me obliga a que yo vea eso. Hay algo entonces que no está bien. Hay una adicción que no está siendo manejada. Y hoy te muestro por la palabra que la Biblia dice, y no participen en las obras de las tinieblas. Antes dice, ¿qué debemos hacer? Reprenderlas. Te cuento otra historia. Te estoy introduciendo con historias. Éramos jóvenes. Tenía yo 19 años. Estaba recién convertido. Eso fue hace poquito. Y resulta que nos fuimos los jóvenes de la iglesia. Vamos a ver una película. Vamos. ¿A dónde la vemos? En la casa de la hermana tal. Vamos, eso nos sirve para integrarnos. Vamos, nos fuimos a ver la película. Y la película era una película de terror. Se llamaba El Aro. Y nos fuimos los jóvenes de la iglesia. No de la universidad. Los jóvenes de la iglesia. Yo era el líder de jóvenes, imagínense. Vamos a ver la película. Vamos. Y llegamos a la casa de la hermana. Llevábamos jóvenes nuevos, disque para integrarnos. Prendimos y empezamos a ver El Aro.
Y de un momento a otro, cuando estamos viendo el aro, que sale la muchacha así con el cabello así hacia adelante, despelucada, y sale y atraviesa televisores y atraviesa fotos y todo, una muchacha no era congregante, resultó, de las que estaba ahí con nosotros, resultó endemoniada. Y entonces entró y empezó a mover la cabeza y a torcer los ojos. Y entonces, el líder. Y yo estaba ahí y dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Por supuesto, mi primera reacción fue ponerme nervioso. Dije, bueno, vamos a reprender. Pero piensa lo ilógico y lo incoherente en lo que yo estaba. Si estábamos era viendo al diablo, y una cosa es nombrarlo y otra cosa es verlo venir, y estábamos ahí mirándolo al diablo y después reprendiéndolo. Claramente en ese día yo dije, algo no estuvo bien. Claro, aprendí la lección, no está bien. Mi hermano José, más grande que yo, la agarró, la montó en la moto con otro, la llevó a la iglesia y la sentó en una silla de agua para que la muchacha... Yo te estoy contando, esto no es que lo haya visto en una película, esto yo lo viví. Yo dije, qué vergüenza. Ya no me da vergüenza contarle porque ya no vemos esas películas. Pero ¿a qué voy? No es incoherente tú desear ver al diablo y después reprenderlo. O sea, no es ilógico tú llamarlo y después de que él dice, bueno, aquí estoy, tú decirle, no, te reprendo en el nombre del Señor. No es lógico hacerlo. Hoy yo te voy a mostrar por la palabra. Incluso encontré unos datos científicos que yo dije, wow, me voló la cabeza. Y es impresionante cómo el ocultismo se está metiendo poco a poco. Porque, ¿qué es ocultismo? Hay una fascinación hoy por lo oculto. Hay una fascinación, hay un gusto. Lo oculto es lo escondido, lo secreto, lo misterioso. Eso lo llamamos lo oculto. Pero resulta que ahora el ocultismo ya no causa temor. Antes las brujas eran feas, narizonas, con verrugas, arrugadas, mal vestidas, con sombreros y con escoba. Ya no. Ya ahora las brujas son hermosas, empoderadas, con un cutis hermoso, bien maquilladas. Eso está mostrando la televisión y lo vemos todos los días. Antes eso daba como vergüenza, como pena. Ahora no. Ahora son como asesores espirituales, portales, mediums, consultoras. Ya leen carta, el tarot por televisión, por radio. Hacen adivinación, las entrevistas. Ahora pareciera que fuera chévere, qué chévere. La bruja, el brujo, ya no causa temor. Ya eso se normalizó. Porque antes era horrible. Mire, yo vi los pósteres y eso causó un revuelo. Ponían Blancanieves, la última de Blancanieves. Y más bien mostraron ahí una Blancanieves no tan hermosa. Pero mostraron a la bruja. Y la bruja era una supermodelo de Blancanieves. Ya eso se volvió moda, tendencia. Ahora se ven supremamente bien. ¿Por qué? Porque poco a poco la estrategia de Satanás ha sido ir introduciendo el ocultismo, irlo normalizando, irlo viendo como algo completamente normal. Me sorprendía una amiga, no solamente era ingeniera, sino era especialista, con un conocimiento en todas las áreas, y un día se tronchó el pie y no dijo voy al médico, sino me dijo acá abajo está el mocho que secretea, dijo. Y fue a que la secretearan el pie. Y la agarró. Y yo digo, pero ¿cómo es eso? Y ella decía, yo tuve un compañero en la universidad que secreteaba.
Y entonces él agarraba y decía, no se sabe. Yo le digo, ¿pero qué dice? Y ellos dicen, me decía mi amigo, es un secreto. Es un secreto. Y entonces secreteaba. Y le hablaba al pie. Y listo, quedó bien la muchacha. Como si nada hubiera pasado. Y uno dice, ¿cómo es posible que nuestra generación, gente joven, estudiada, esté viendo eso, esté consultando eso, esté llegando a eso? Porque cada vez lo oculto empezó a normalizarse. Se volvió una tendencia, se volvió una normalidad. ¿Por qué a la gente le gusta lo oculto? ¿Por qué el ser humano? Es fácil, porque nuestra esencia es espiritual. Nosotros hemos dicho, esto es una matrix, esto es una fachada. El hombre que está con Cristo es eterno, ha recibido vida eterna. Nuestra esencia es espiritual, dice la Biblia, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, ¿qué? Espíritu es. Lo hemos enseñado que como los peces salen del agua, necesitan el agua para vivir, porque Génesis dijo, produzcan las aguas. Lo hemos enseñado de las plantas, como las plantas de la tierra. Ellas necesitan la tierra para vivir, porque el Señor en Génesis dijo, produzca la tierra hierba, y la hierba sin tierra no puede vivir. Dios cuando creó las plantas le habló a la tierra. Dios cuando creó los peces le habló al agua. Pero hombre, ¿a quién le habló? A sí mismo se habló. Dijo, hagamos al hombre. O sea, el origen del hombre es espiritual, es Dios. Por eso el hombre sin Dios no puede vivir. Pero cuando el hombre quiere acercarse a Dios y no puede por su pecado, busca los atajos para encontrar esos o llenar esos vacíos espirituales. Porque los atajos también funcionan, pero escúcheme bien, el hecho de que sea efectivo no quiere decir que esté bien. Es decir, ¿a qué voy con eso? Alguien, sí, Satanás lo puede sanar. Hay un San Gregorio que puede, por ejemplo, operarte, pero el hecho de que sea efectivo no quiere decir que esté bien. Si alguien dice, la bruja, es que yo he leído esos anuncios, ahora salen hasta en el periódico, en los clasificados. Dice, si tu marido te dejó, si ya no te ama, págame y en 24 horas te lo traigo arrodillado, dice. Tengo testimonio, y sale una con el rostro tapado. Así es, él todavía no sabe, pero me llegó arrodillado. Eso es efectivo, eso es efectivo. Pero la pregunta es, ¿está bien? De ninguna manera. Y me preocupa que solo una contestó que no está bien. Pero usted debería saber, ¿eso funciona? Claro que funciona. Y a veces hasta toma la forma. Quiero hablar con mi mamá. Y habían algunos, se tuerce y habla con la mamá muerta. Muchas cosas pasan. Para enamorar, para atraer, para el dinero, para no sé qué. Cosas que pueden funcionar. Pero el hecho de que funcione no quiere decir que esté bien. Ese es el problema de la gente que viene a la iglesia buscando la añadidura antes que a Dios. Porque la añadidura afuera la consigues también. Satanás tiene atajos, tiene trampa, engaña a la gente. Y yo quiero mostrarte hoy que el hecho de que sea efectivo no quiere decir que esté bien. Dios ha sido contundente con el ocultismo. Dios ha sido contundente con la fascinación de aquellas cosas que Él ya mostró en la palabra, que Él rechaza, que no está bien. Por eso la gente sabe que puede conseguir sin necesidad de consagrarse. Entonces dice, pastor, pero para yo conseguirlo en el Señor, tengo que creer en Él, tengo que tener fe. Allá afuera sin fe te lo hacen. No hay que tener fe. Allá afuera sencillo, es con plata, no con fe. Y se consigue. Y hay cosas que se han metido. Una persona hablaba antier con ella. Decía, ay, esa matica es buena, y se llevó una. ¿Por qué? Él decía, no sé cómo funciona. Pero mire, él decía, si yo tengo espolones en los pies, y pongo la mata y pongo el pie encima, y corto la figura del pie, decía él, y después lo entierro, decía él, no sé cómo funciona, pero los espolones se van. Una persona dio un jarabe, tome ese jarabe para que se le quite el asma.
no me lo tomé. Después ya terminé con el jarabe. Ese me lo habían regalado. Después, mire, aquí está el abuelo que me vendió el jarabe, pregúntele. Ok, ya me tomé el jarabe, ahora hay otro jarabe. Dijo, no, ahora agarre el pote, orine en él, tápelo bien y entiérrelo en un lugar donde usted esté seguro que nunca más va a volver a pasar. ¿Qué es eso? Eso es ocultismo. La sábila detrás de la puerta, yo espero que nadie la tenga. O si yo lo visito, esconda eso, queme eso. Eso no tiene nada que ver. Ay, hay que poner la sábila detrás de la puerta. No sé para qué será. Eso es ocultismo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Si no dice amén, al menos diga ay, ay, ay. O diga ay, amén. Pero hay que huir de esas cosas. Guardar cosas. Eso es las supersticiones. Es un ocultismo que se va metiendo. Esas son cosas que se van introduciendo. Y hay gente que las hace por tradición, pero Satanás se aprovecha de eso. ¿Qué cosas dice la Biblia? Te voy a mostrar por la palabra. Aquí la fascinación por lo oculto. No existe la magia blanca. Eso es idolatría. Que yo trabajo con la Santísima Trinidad, que yo trabajo con el Sagrado Corazón de Jesús, que yo trabajo con Juan Gabriel y con sus 7 ángeles, que yo trabajo con Gabriel, que yo trabajo con Rafael, que yo trabajo con puras cosas buenas. Eso es mentira del diablo. ¿Cuántos sabemos que es así? No existe la magia blanca. No, que eso es solo para hacerle bien, porque eso es idolatría. Eso te desvía del propósito de Dios. Dice la palabra del Señor: sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? De Dios. No hay otro mediador. Si usted le está orando a la Virgen, si usted le está orando a un santo, si usted le está orando a su abuelo, así usted le ore a un personaje bíblico, vamos a orarle a San Pedro, vamos a orarle a San Juan, vamos a orarle a San Pablo. Eso es idolatría. Todas las peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios. Y Él dijo: oren al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. No hay otra fórmula, no hay otra forma. Por eso la magia blanca no existe. Eso es brujería también. La magia negra, magia de fantasía, magia oriental de la cultura japonesa. Esa cultura manga o tachi o no sé qué nombres tengan, pero son cosas que hay que ir rechazando. Amuletos. Mire, esto a mí me dio suerte. Guárdelo, que desde que yo lo tengo, así sea una cruz, mire esta crucecita y la besa, se la entrego. Me ha ido también desde que la tengo. Eso es mentira de Satanás. No funciona así. Esos son portales espirituales. Fetiches, beber y preparar pociones, mediums, desdoblamientos astrales. Estaba aquí y se salió del cuerpo y voló y se fue a otro lado. Eso es peligroso. Salí y yo lo vi y lo sentí. Sacrificios, fuera. Incluso ya en la Biblia ni siquiera ya hay sacrificios. Cristo es el último sacrificio. Nosotros, según Romanos 12, somos el sacrificio vivos. Enamoramientos entre humanos y seres espirituales. Yo lo he escuchado. De espíritus, incluso hasta brujos y brujas que se enamoran de muchachos y de muchachas, y a veces de señores y señoras. Esto la Biblia lo rechaza. Sigamos mirando, por favor. Aquelarres son reuniones de brujas, reuniones de brujos. Descifrar y adivinar por medio de runas, cartas, hechizos, videntes, control mental, uso de energía. Adivinar a través de eso. Como les digo, eso se va haciendo popular. Usted ya ve gente en internet muy popular con muchos seguidores que le dicen a usted: piensa en alguien, y le dicen: dijiste esto. Fuera, eso es adivinación, fuera del propósito de Dios. Es un espíritu de adivinación.
logias y escuelas de aprendices desde niño. El libro más leído del mundo no es la Biblia. El libro más vendido del mundo sí es la Biblia, pero no el más leído. El libro más vendido es la Biblia, pero no es el libro más leído. El libro más leído creo que es de J.J. Rowling, se llama Harry Potter, y tiene que ver con un niño que es brujo, que mandan a una escuela de brujería desde niño. Él sí vuela en su escoba, juega en su escoba, y es una serie de 10 películas más o menos, y viene de un libro de hace, mejor dicho, muchísimos años. Ese es el libro más leído del mundo, no es la Biblia. Y usted debería saber incluso cómo hay lógica, porque es que dice la Biblia: no participe en las horas de las tinieblas. El día de las brujitas, en octubre, ahí hay satanismo, y eso se vendió como algo normal. Ay, vistámonos, y jóvenes estudiados, ay, vistámonos hoy de tal cosa, y salen los muchachos ya jóvenes, adultos, maduros, entendidos, hasta profesionales, el día de las brujitas, participando de las obras de las tinieblas. Hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Qué más? Ángeles caídos, poderes mentales psíquicos, cazadores de demonios, posesiones demoníacas. Acuérdate que en la Biblia dice la Biblia que habían unos, se llamaban exorcistas ambulantes, cazadores de demonios. Van buscando demonios para cazarlos. Y ellos llegaron y encontraron a una persona poseída y le dijeron: por el nombre de Jesús que predica Pablo, te vas. Y el demonio les dijo: conozco a Pablo y a Jesús también lo conozco, pero a ustedes no los conozco, dijeron los demonios. Y dice que solo una persona que estaba endemoniada echó a correr a 7 y los sacó desnudos, dice la Biblia. Uno sacó desnudo a 7. ¿Por qué? Porque ellos eran exorcistas ambulantes, echadores de demonios. Encantamientos, mediums, zombies, concesiones y embarazos transespecies. Esto cada día está más loco el tema, incluso con el tema de los terias. Eso es una locura ahora. Eso, créame que es una ideología que viene directamente de Satanás, de las tinieblas. ¿Qué más? Dice ahí: experiencias sobrenaturales, bebedizos con maldiciones, entierros, tierra de muerto, altares diabólicos. Hay una historia que conmocionó a la ciudad, de un supermercado en Cúcuta y en el área metropolitana, que se llamaba Punto y Fama, que ya quebró, acabó. El empresario ha salido a dar muchas declaraciones. Dijo: empezó con mi contadora que me hizo pagar 600 millones y no los tenía que pagar, y ahí me empecé a descapitalizar. Pero dice: pero empezaron a pasar muchas cosas extrañas en muchos lugares. Eso está en internet, eso se hizo viral en la ciudad. Y él dice: y llegó que un trabajador encontró una caja en una bodega que estaba lleno de cosas muy raras y extrañas. Y él le dijo: vaya y queme eso. Y empezaron a buscar gente hasta que llegó otra persona, otro brujo, con una cruz, y le dijo: vamos a recorrer la finca, los locales. Y empezaron a encontrar, y encontraron tierra de muerto. Y después se subieron a una bodega y encontraron otra caja de brujería. Decía: todo se dañaba, todo en el local iba mal, todo empezó a ir mal, al punto que realmente es un hecho verídico. Punto y Fama quebró, ya no existe, ya se acabó. Un supermercado tan grande, dice él, que llegaba a facturar mensualmente más de 6.000 millones de pesos mensuales, tenía 11 puntos ya, y quebró por causa de temas como estos: entierros, altares diabólicos. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice? Vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿Por qué es malo? Porque eso es como cometer adulterio espiritual. Que tú honres a Dios y que después vayas a honrar al diablo. Que tú dediques tiempo a Dios y después vayas a dedicar tiempo
tiempo a otro. Es adulterio espiritual. Eso es cometer un error de infidelidad hacia Dios. Con todo lo opuesto, debes saber tú que el mundo espiritual no opera por fuerza. El mundo espiritual opera como un tribunal. El mundo espiritual opera con derechos legales, no por fuerza. Si fuera por fuerza, jamás el diablo o el ocultismo será enemigo de Dios. Dios estableció un orden. Pero tú encuentras, por ejemplo, que fue Adán el que dio el derecho legal a Satanás. Por eso hay gente que por más que grite y te echo fuera, y fuera, y fuera, lo echó en la mañana y después en la tarde otra vez te echo fuera, se le volvió a meter. Y al otro día otra vez te echo fuera, otra vez se le metió. Algo está pasando. Porque no opera con gritos. Opera es con derechos legales. Hay puertas que se abren. Es decir, él no se va porque tú lo dejaste entrar con un derecho legal. Algo hiciste. El pecado, la infidelidad a Dios abre portales diabólicos. Y yo te digo, ese tema es muy largo y la verdad no tengo la intención de alargarlo mucho, pero mamá y papá han sido hombres. Bueno, mamá aún está activa en el ministerio y ella está reactivando esa parte, pero papá fue un hombre que Dios usó mucho en el tema de liberaciones de demonios y nosotros vimos eso muchísimo. Y un error de papá, un error terrible, yo digo es un error, es que los demonios los echaban era para la casa. Llegaban era a la casa. O sea, ay, llegó, mire, fue un 24 de diciembre, llegó una endemoniada, la metieron al garaje, pastor, ayúdenos. Claro, la muchacha venía loca, blanqueando los ojos, llegó, la tiraron allá, todos asustados, se metió debajo de un carro, levantaba el carro que estaba en la sala, en el garaje, perdón. La sacamos y empezamos, fuera, y toda la noche, fuera, hasta que la muchacha ya quedó sin fuerzas. Al día siguiente, allá en la casa de ella, entonces la muchacha se metió en el baño, rompió el espejo, se cortó las venas, se untó sangre en la cara con el pelo hacia adelante, llamaron a la policía. La policía con pistola, abra, y ellos bravos todos, abra. Cuando la muchacha abrió, llena de sangre, chorreando sangre, con sangre en la cara, con el pelo hacia adelante, los policías dijeron, no, nosotros no trabajamos con eso, pastor, hágale, pastor. Esos demonios eran los que llegaban y cada cubrió, pastor, ¿qué pasó? Otra vez la otra, y llegaban. Y después en la casa se caían las cosas, se dañaban las cosas, pasaban cosas, y eso fue un error. Se lleva a su casa, la gente se va, la gente no, es gente que no quiere a Dios, que no ama a Dios, que no entendió el proceso. Y entonces tú tienes una autoridad espiritual para echar fuera a los demonios, pero el problema se queda después. ¿Y cuál es el tema? No es un tema solamente de autoridad, es un tema de que la gente necesita renunciar. ¿Cuándo fue libre esa muchacha? En el momento en que ella confesó que debajo de su cama tenía un libro, que lo había leído ya 2 veces y que había hecho un pacto. Esos libros y esas cosas de ocultismo no se guardan, nada, eso hay que quemarlo. Se quemó y la muchacha quedó libre, gracias a Dios, después de que ella confesó. ¿A qué voy con esto? La persona es la que abrió puertas y ella es la que tiene que renunciar. Es ella la que tiene que renunciar, o él el que tiene que renunciar. Por más que ahí llegue el pastor, el más pastor, sí, se va y vuelve y regresa al otro día. ¿Por qué? Porque la persona es la que le dio el derecho legal de entrar. Entonces, hay un mundo espiritual que está accediendo. Por eso, la fascinación por lo oculto, es otorgar un derecho legal a Satanás para dañar la identidad, la paz y el propósito de las personas. La fascinación por lo oculto te ata, te cautiva, te destruye. No tienen comunión la luz y las tinieblas. Y te voy a mostrar Biblia. Vamos a seguir mirando más palabras, iglesia. Dios rechaza todo contacto con lo oculto.
Deuteronomio 18 del 10 al 13 habla acerca de lo que son las abominaciones para Dios, como por ejemplo la adivinación, sortilegios, hechicerías, medios, espiritismo. Isaías 8:19 dice: en vez de consultar muertos o espíritus, hay que consultar a Dios. Una muchacha decía: mi papá se me aparecía cada ratico. Ya estaba muerto, por supuesto. Sí, mi papá murió, pero se me seguía apareciendo en sueño y en la vida real. Dice: un día estaba muy triste y dice ella, le oré a mi papá: papá, y empezó a orarle. Y ella llegó al baño a limpiarse las lágrimas, porque ella dice: escuché la voz de mi papá y me dio paz. Y entonces ella se limpió y después dice: en el espejo ve a mi papá atrás, y me fue buscando. Después ve a mi papá en la escalera y me fui persiguiendo. Después mi papá se subió, dice, a la azotea, a la cubierta, a la placa, y ahí estaba mi papá, en el tercer piso en la placa. Después ella dice: mi papá me empezó a llamar y yo iba atrás de él. Y después ella dice: y después de que mi papá estaba en el borde de la placa y yo me fui tras él a darle un abrazo, yo me fui a abrazarlo y dice: mi papá desapareció. Cuando vi, mi papá estaba abajo y me decía que me tirara. Ese es ocultismo. Por eso yo creo, espero. Eso pasa con un compañero de trabajo. Él dice: la mamita era la abuela. Él dice: cada vez que yo le oro a la mamita, ella me responde. Y un día estábamos en San Cayetano, no había plata. Y él dijo: mamita, ayúdeme. Y dice: y me cayeron, dijo, aquí me llegaron a los pies 20,000 pesos, dijo él. Dijo: la mamita me respondió. Él ya no le tiene fe a Dios. Para él, ¿qué es más efectivo? La mamita. ¿Qué es eso? Idolatría. Eso es idolatría. Yo sé que aquí nadie consulta a los muertos. Hay que tener mucho cuidado con eso. El papá, el tío, el que sea, por más bueno, por más santo, ya está en la presencia del Señor. Si algo se aparece, si algo te habla, si algo te dice, si algo te aconseja, por más efectivo, por más eficaz, te digo en el nombre del Señor, no es ni tu papito, ni tu mamita, ni el santo. Ese es Satanás, que está disfrazado como ángel de luz. No está ahí nada de eso. Primera de Corintios desde el 20 al 21 dice que lo que se ofrece a los demonios no es para los santos. Dice: no sean partícipes de lo que se sacrifica a los demonios. Gálatas 5, 19 al 21 dice en la lista que la hechicería es una obra de la carne y que es incompatible con la vida de Cristo. Primera de Corintios también 6, 14 al 16. Levítico 19, 31 y 26. Hay un rechazo de Dios hacia los medios y los adivinos. Primera de Samuel 28, del 6 al 19. Saúl y la divina de Endor. Y eso ha sido concepto de debate, pero la adivina dice que le trajo a Samuel, el profeta que ya se había muerto, y que Samuel le dijo: mañana a estas horas estarás conmigo. Pero Saúl se suicidó. Ese fue el problema. Saúl se suicidó. Por ende, no es lógico que con quien él haya hablado haya sido el profeta Samuel. Si le dijo: mañana vas a estar conmigo, y él se suicidó, no estaba orando con el profeta Samuel. Estaba consultando medios, y eso es una obra de ocultismo. Éxodo 22, 18 era tan contundente que decía: no dejen vivo al hechicero. O sea que si viviéramos por la ley, a los brujos, ¿qué tocaba hacerlos? No se puede dejar que esas cosas pasen, que esas cosas ocurran. Ahora, ¿qué trae eso consigo? Es como si fuera un combo. El que ve, practica, cae en ocultismo. Yo les he dicho, y no sé si no lo he escuchado, se lo repito. Yo vengo de una ascendencia de brujería en mi familia. Familia de papá, brujos. Familia de mamá, fueron brujos también. Ya conocemos el tema. Y uno de los tíos que murió consumido en la brujería, murió en ruina, en escasez, en miseria, murió miserable y enfermo. Es decir, que el ocultismo, la brujería y la miseria van de la mano. Por eso los países
que más practican el ocultismo son los países más arruinados y miserables del mundo. Cuba es un país lleno de brujería. La santería cubana es conocida en el mundo. Venezuela por mucho tiempo idolatró al negro Felipe, al indio Guacaipuro, a María Leonza, y les vino y les sobrevino mucho mal. En los muñecos esos que les clavan, les voltea el muñeco, le pone, le clava para enfermarlo, para matarlo. Eso se llama vudú haitiano, y es de Haití, el país más miserable de América. África. Todo eso muestra, y yo se lo muestro, la brujería está directamente ligada a la enfermedad, a la ruina, a la miseria y a la escasez. Para mí, por la experiencia que nosotros vimos, como hijo de pastor, que lo vi por muchos años, para mí una persona que consulte brujos es una garantía de una posesión demoníaca. Alguien que ya lo hizo, una posesión demoníaca se llevó por consultar lo que no debía, y la persona tiene que cerrar eso. Por eso el combo activado trae esto: deseo de poder, control, anarquía, rebeldía, negación a la autoridad, ataques de ira, narcisismo, descontrol emocional, sea con ataques de ira o sea con encerramiento y depresión, intentos de suicidio, adicciones, pesadillas, insomnio, mente sin paz, bloqueo mental, ataques de pánico, fantasías con cuchillos. La gente que consume eso abre portales para que esas cosas pasen. Mira, esto es científico. No lo puedes tú consultar. Es lo que llaman la triadar, que es la triada oscura. Y dice, en psicología se conoce el concepto de la triada oscura, que agrupa 3 rasgos. Primero, narcisismo. La persona tiene una grandiosidad y necesidad de admiración. Segundo, maquiavelismo, manipulación y deseo de control. Tercero, psicopatía, falta de empatía e impulsividad. Y se habla de un cuarto rasgo, llamado el sadismo, que es sentir placer cuando el otro sufre. Estos son datos científicos que tú puedes constatar. ¿Quién lo sufre? La gente que ama el ocultismo. Míralo, el otro dato, un estudio publicado en Reportes Psicológicos en español, porque todavía no hemos aprendido a leer inglés, encontró que personas con mayor puntuación en rasgos narcisistas mostraron una correlación significativa con creencia en fenómenos paranormales, como percepción extratensorial o psicoquinesis, lo que los investigadores interpretan como una posible necesidad de control o sensación de poder sobre lo incierto. Entonces hay datos. Por eso hoy yo he venido a mostrarte en el nombre del Señor que hay una realidad de la cual nosotros no podemos desconocer. Que la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. ¿Cuál es el llamado a la iglesia? Primero, si alguien sufre de esto, si alguien decía, pastor, tengo dudas, si alguien tiene gusto por esto, cierre eso hoy en el nombre del Señor. Reconozca que eso es, yo se lo digo, no solamente digo que está mal, digo, eso es pecado, eso ofende al Señor, eso va contra la palabra, eso va contra la naturaleza de Dios. Eso lo que hace es que trae contrista al Espíritu de Cristo. Tienes que cortar con eso. No tiene que ser progresivo, tiene que ser de raíz, tajante. Tienes que cortar con eso. Por eso lo primero es, no desprecie la realidad espiritual. O sea, no diga, no piense que eso es mentira, esto es realidad. Esto es verdad. En el año 2019, estábamos durmiendo en casa. Pastor, en ese momento se me olvidó, Fernando Quiñones. Llamó a mi papá. Pastor, en el Trigal hay un caso. Yo veo que ustedes se mueven en eso, para que vengan. Fuimos. Yo iba.
Vamos, acompáñanos. Claro, yo voy. Llegamos, hay algo extraño en casa. La muchacha empezó riéndose con una risa tenebrosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Se reía y miraba. Y cuando miraba a la otra muchacha, ella se callaba y la otra empezaba. ¡Ja, ja, 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 ja! Y miraba así, ¡fum! Y le clavaba la mirada y ¡fum! Se le metía a la otra el espíritu ese. Y nosotros llegamos a esa casa. Mi mamá daba risa a veces cuando ella llegaba. Ella decía, bueno, se quitaba los zapatos, se remangaba la camisa, se subía la falda y bueno, vamos a empezar. Mi papá era un poco más calmado. Empezaron a orar y a reprender. Después se agarraban de las manos las tres y se reían. Entonces dijimos, vamos a cerrar la puerta. El barrio estaba afuera en el Trigal del Norte. Mucha gente afuera viendo eso que ya va pasando horas. Cerramos la puerta. Quedaron como 12 dentro de la casa. Ya no eran las tres muchachas. Ya, entonces, eran hombres y mujeres. ¡Ja, ja, ja! Se reía. Y ¡fum! Le clavaba la mirada al otro así. Y el otro empezaba. ¡Ah, ja, 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 ja! Y ¡fum! Le miraba al otro. Y ¡ah! Se le metía por los ojos. En una de esas estábamos ahí. Decía, no lo mire, no lo mire. Me decía, no lo mire a los ojos. Usted reprenda, usted cierre. Y yo estaba ahí, claro, yo estaba recién convertido. Vamos a orar. Y ahí de todo. Y yo de repente me pongo a mirar y yo, wow, wow. Cuando se me quedó mirando así, wow, ay Dios mío. A mí estos churcos me pusieron lisos así, se me paró el pelo. Me puse nervioso. Algo me bajó y después me subió. Y yo dije, ¿en qué momento empiezo yo a reírme aquí? Cuando empezó fue afuera, los que están en la calle, ja, 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 a reírse afuera. Y gracias, Señor, tú me guardaste. Pero afuera empezaron a reírse. Y entonces traiga al que está afuera. Y después otro. Se empezó a llenar la casa. Y fue una lucha de más o menos 3 días. Orando con la raíz. Pactos de sangre tenía la muchacha. 3 pactos de sangre. De amistad, según. Vamos a ser amigas por siempre. Una se iba a viajar. Hasta que después de 3 días hicimos un pacto de sangre, de una amistad, de una comunicación constante. Hay cosas en las que la gente cae por tonterías, por ignorancia. Pero hoy te digo, y lo que te estoy mostrando es, no ignore las maquinaciones del enemigo. No desprecie la realidad espiritual. Hay gente que no cree en Dios. Dios no existe, eso es mentira lo de Dios. Pero sí creen en las brujas. Sabe que sí existe la brujería. Sabe que sí existe la maldad. Y el que desconoce esa realidad está descontextualizado. Desconoce que hay un mundo de brujería, de ocultismo, de hechicería. Mantén una relación profunda con Dios. Él es el que revela lo oculto y provee toda la sabiduría necesaria. Él es, solamente en Él está la respuesta a todo. Si estás enfermo, es con el Señor. Si tiene una necesidad, es con el Señor. Si quiere que se lo traiga arrodillado, no le garantizo nada, pero órele al Señor. ¿Es con quién? Es con el Señor nada más. A Él, por Él y para Él siempre sea toda la gloria, toda la adoración, toda nuestra oración, toda nuestra honra, en nuestro tiempo, todo lo espiritual. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Él es el único que revela el camino a aquello que para el hombre es oculto. Solamente el Señor conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No ores a más nadie, no consultes a más nadie, no vayas a donde más nadie, no veas nada que ofenda al Señor. Por más inocente, por más bello, por más bonito, por más que pongas en Netflix, número 1, 10 semanas, número 1, cualquier serie que sea, si tiene que ver con ocultismo, corta con eso en el nombre del Señor. Por es que eso trae consecuencias espirituales, lo que vimos incluso almáticas en el cuerpo también. Hay consecuencias. Por eso lo tercero es, rechaza todo lo que no tiene que ver con la palabra de Dios y exalta a Cristo en todas las áreas de tu vida. Dale siempre la gloria a Él.
Yo quiero que te pongas de pie en esta hora, por favor.